Buenos días a todos. Muchas gracias a los que nos seguís en esta programación online que tenemos pues en este mes de junio. Sabéis que en el caso concreto de los viernes, pues nos acercamos hasta vosotros para hablaros de literatura minera. Hace 15 días hablábamos de Los niños de humo con Aitana Castaño y hoy vamos a hablar de otro libro, de uno de nuestros favoritos. En este caso vamos a hablar de relatos mineros, que aquí lo tengo en nuestra biblioteca. Es el mejor sitio para estar hoy hablando y además para tener este libro, de Juan Carlos Lorenzana. Si el otro día os decíamos que con el de Los niños de humo lo considerábamos como un libro de cabecera, ¿no?, para quien quisiera entender la cultura y el trabajo minero, pues este que tenemos hoy, que me perdona Aitana, pero también con mucho más motivo, ¿no?, porque es también un libro, entre comillas, sencillo porque son relatos, por lo tanto es de fácil lectura, digamos, pero sobre todo porque está escrito por una persona que sabe perfectamente de lo que habla, Juan Carlos Lorenzana. Bueno, pues ¿por dónde empezar? Pues yo creo que, Juan Carlos, tú eres natural de Ciñera de Gordón, y eso ya es un plus. Alguien de Ciñera de Gordón creo que tiene toda la legitimidad para hablar de minería, pero es que además Juan Carlos, desde bastante joven, pues ya se acercó al mundo de la mina. Conocía perfectamente el mundo de la mina por su trayectoria familiar. Creo haber leído en el libro que tus padres, abuelos, etcétera, además por las dos partes eran también mineros, procedían de la mina. Por tanto, desde pequeño vivió, mamó la mina y es que además de muy joven entró a trabajar en la mina y la conoce perfectamente. O sea que sobran las presentaciones, digamos, y las justificaciones para decir que este libro es un libro verídico y que cuenta realmente el trabajo y las vivencias en la mina en primera persona. Pues nada, Juan Carlos Zana, como te llaman todos, oye, pues muchas gracias, buenos días por atendernos hoy. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme a volver a participar con el museo y con todas estas actividades que tenéis y que tanto bien nos han hecho también durante este periodo de encierro. Bueno, y por cierto, también gracias porque en esas actividades una de ellas era compartir algún capítulo de relatos mineros y que tanto gustó, ¿no? El libro además lo tuvimos el año pasado como libro del verano, contamos también contigo aquí en su presentación y este libro es del año pasado, pone tercera edición, pero bueno, yo creo que el recorrido ha sido largo, no sé si ya hay alguna edición más, pero bueno, ha sido un recorrido fructífero. Sí, sorprendentemente para mí como autor, estamos en quinta edición. Y bueno, yo siempre cuando me preguntan por eso, yo siempre digo que para mí es una sorpresa. Es una sorpresa por lo primero porque un libro, puede ser una película o un CD de música que tiene mucho más público, digamos, pues a mí cuando me dicen que vamos en quinta edición lo que me hace es sorprenderme por el buen acogimiento que ha tenido entre las personas. Que ha sido, bueno, además una buena apuesta, ¿no?, de Héctor Escobar, de Editorial Eolas también, una buena apuesta. Y el otro día hablábamos de colaboradores de lujo con Aitana y hoy también lo hablamos porque el prólogo del libro es ni más ni menos que de Julio Llamazares. Pues qué vamos a decir, no me cansaré de decir que muchísimas gracias porque, bueno, fue un deseo de él, que quisieron darme una sorpresa y sorpresa fue porque yo no sabía nada y que, bueno, pues este es de esos libros en los que la calidad del prólogo probablemente supere al mismo libro en sí, ¿no? Y claro, tener un padrino como Julio Llamazares, como don Julio Llamazares, pues es todo un honor. Y una portada estupenda de otra grande fotógrafa, Cecilia Orgueta también. Sí, Cecilia, que ha hecho esta fotografía y aprovecho para hacer un poco de publicidad de Cecilia, que también en Editorial Leonas ha sacado un libro basado en la vida minera, sobre todo en el fin de la minería, que se llama TN, que es como se ponen al final de las películas, ¿no?, en inglés, y es base fotografía y es un libro impresionante también, que trata con la temática. Damos fe además porque hablaremos de él a primeros de julio e inauguraremos una exposición de ese trabajo también en el museo, pues seguramente el día 1 de julio o así. Bueno, vamos un poco al tema, Zana, que nos liamos. ¿Qué hace un minero metido a escritor? ¿Cómo surge esta historia? Bueno, a mí siempre me ha gustado escribir. Me ha gustado leer y creo que, bueno, pues cuando a uno le gusta leer, intenta plasmar las cosas que le vienen a la cabeza y yo siempre hacía cosas. La verdad es que solamente publicaba cuestiones
digamos, entre comillas, sociales, vinculadas al mundo sindical, relacionado con la minería o cosas políticas, relacionadas también con las comarcas mineras, básicamente. Pero bueno, también hacía cosas, relatos y cosas de ficción. Y tenía elaborados así estos relatos, y la puntilla que me animó, entre comillas, a publicarlo, a dar el paso adelante, a romper ese tabú inicial, pues fue que en esos momentos, en finales del 2018, se produjo el tan desagradable cierre total de la actividad minera, ¿no?, en España. Y yo vi que la forma en la que salíamos los mineros de esa historia de más de 150 años de producción, con muchísimos muertos, muchísimos accidentados, muchísimo dolor, muchísimo sacrificio, pues no era la forma adecuada en la que los mineros deberíamos de pasar a la historia. Y pensé que podía ser por una cuestión de desconocimiento general, en la que quienes sí nos conocían manipulaban a quienes no nos conocían. Y una de las maneras que hay, vosotros hacéis muchísimo, y os lo reconozco y os lo agradezco, una de las maneras que yo pensé que podía hacer y aportar mi pequeño grano de arena era escribir cómo era que vivíamos, cómo era que lo sentíamos nosotros desde hace 150 años o más, cuál ha sido nuestra tradición, cuál ha sido la cultura oral que nos hemos transmitido unos a otros, y así dejarlo por escrito. ¿Vale? Entonces, ¿se puede decir que el libro es en parte autobiográfico? No me gusta, bueno, a ver, yo soy de los que opinan que todo el que escribe algo suyo siempre, pero sería una perogrullada y sería un exceso de vanidad terrible por mi parte y además injustísimo sentirme yo el protagonista de este libro. Este libro no tiene, si se me permite, yo lo digo en las presentaciones, no es autobiográfico. Si se permite el término, es polibiográfico, porque es la biografía de cientos de miles de personas, hombres y mujeres, vinculados a la mina, de miles de kilómetros cuadrados de territorio que nosotros llamamos comarcas mineras, durante, como digo, más de 150 años. Ahí está reflejado el sentir, el padecer, que quienes han leído este libro, yo perteneciendo a la cuenca minera Ciñera Matallana, a la Ullera Vasconesa como empresa matriz, quienes han leído este libro en Teruel, en Huelva, en el Bierzo, en Asturias, me han comentado que si le cambias los nombres a las zonas geográficas o los paisajes, en vez de hayas pones eucaliptos o pones otro árbol, que son todos iguales. O sea, que esta es la historia, no es mi historia, aunque claro que hay parte de mis vivencias, pero no es autobiográfico en exclusividad. Es un homenaje o un recuerdo a todos los mineros. Claro, y eso es también, yo creo, porque tocas temas que son comunes a todos, ¿no? Porque ¿de qué hablas en el libro? Hablas de trabajo, hablas de muerte, hablas de... En esos capítulos que son, creo que son 10, ¿no? 10 relatos. Sí. Tocas De, temas muy comunes. de solidaridad, de las viudas, de la penuria de las viudas, tantas veces olvidadas y ahora afortunadamente las viudas y las mujeres de los mineros, tantas veces relegadas a un segundo lugar en esta historia de bravura, de lucha y de entrega de los mineros, cuando la mujer participaba directísimamente en todas esas conquistas. También sufrió represalias, también sufrió hambre, castigos. No sé, es el abandono de los pueblos. Por ejemplo, hay un capítulo que habla de cómo serán los pueblos mineros, Ciñera, estos pueblos que básicamente, por la historia del monocultivo laboral, se edificaron al albor del carbón y ahora ya no hay. ¿Cómo serán dentro de 25 o 30 años, ¿no? Cuando ya no quedemos probablemente ninguno de los últimos mineros vivos, ¿no?, para dar testimonio, cómo serán esos pueblos. Y bueno, escribes, nos dices que escribes porque has querido contar en primera persona, bueno, lo que ha sido la mina, ¿no? Antes de que alguien ocupe ese lugar con cosas que no son ciertas, porque últimamente yo creo que los mineros hemos sido, digamos, porque todos los que vivimos en las cuencas mineras nos sentimos mineros, bastante maltratados, ¿no? También esto viene a paliar esa imagen un poco distorsionada, ¿no?, que hay del minero y de la minería. Claro, claro, es lo que te decía antes, ¿no?, que uno veía la diferencia. Mira, yo una de las cosas que más me
indignaron por un lado y llenaron de orgullo por otro fue cuando el 31 de diciembre de 2018 se cerró un pozo en Alemania y cuando subió la última jaula, la última cordada que decimos, ¿no? En la mina, cuando subió la última jaula de ese pozo, se acababa el relevo, ya no iban a bajar nunca más a sacar carbón, pues subieron 5 o 6 mineros representativos de toda la plantilla y sacaban un trozo de carbón como del tamaño de un balón de fútbol, ¿no? Y en la planchada de exterior, en la calle, les estaban esperando el presidente del Länder, de la comunidad autónoma, el presidente el alcalde, autoridades. Estaba una banda de música, un coro. El presidente del Länder, el presidente de la comunidad autónoma, cuando recibió de manos de aquellos mineros el carbón, dijo que lo iba a poner en lugar visible en el Palacio Presidencial, porque ese carbón significaba el progreso que aquellos hombres habían traído a aquella tierra durante tantísimos años y que nunca el país podría agradecerles el sacrificio que habían hecho para, cuando el carbón era el petróleo y no quería ir nadie a las minas, ellos sacrificarse y sacar aquel carbón. Pues tú ves eso y ves los comentarios. Yo siempre digo, nosotros si nos descuidamos un poco, el último día de la mina nos vienen a sacar los antidisturbios para no perder la costumbre. Nos mandan a los antidisturbios a que nos peguen la última paliza ya de la historia de la minería. Y yo creo que eso es injusto. Por eso es uno de los motivos de decir, hay que escribir esta historia. Y alguien que no nos conozca, que viva afuera, no tiene por qué conocernos. Pero si se quiere molestar, que no tenga la versión de esos manipuladores que ha habido, que si ganábamos 6.000 euros, que si nos retirábamos con 8 años de trabajo, que sí. O sea, una sarta de mentiras para justificar, que no llegaron ni a convencer a nadie, ¿no? Un cierre injustificado total, que bueno, pues alguien tendrá que responder ante eso y yo he pensado que tendríamos que defendernos y una de las maneras es contando nuestra versión. ¿Y cómo ha sido la acogida del libro? Porque además es que has recorrido muchos sitios y habrás tenido ese contacto con mineros y con no mineros, ¿no? ¿Cómo ha sido esa acogida? Pues mira, muy emocionante. La verdad es que, como te decía antes, a mí me sorprendía, o sea, que en Ciñera, por ejemplo, tuviésemos abarrotadísima el salón de actos de la Casa de la Cultura, que incluso por unos pequeños problemas míos, por mi culpa, empezamos 20 minutos tarde, yo pensé, y aquello estaba a rebosar. Bueno, pues eso puedes llegar a entenderlo porque tú eres hijo de la casa y bueno, juegas en casa, ¿no? Pero que vayas a Pola de Lena, que vayas al Entrego, que vayas a Ponferrada, que vayas a Bembibre, que vayas a Soria, que nos han llamado de Soria, y tengas aquello a las personas allí en vilo esperando a oír esto, ¿no? ¿Cómo es que vivimos los mineros, ¿no? ¿Cómo fue que después de tantísimos años que se ha acabado esto, venimos a decir, esto es lo que hemos sido, ¿no? Y queremos que esta sea nuestra verdad y que esta sea la que quede escrita. Así que muy agradecido en todos los sitios donde vamos, tenemos pues eso, estamos muy bien acogidos, ¿verdad? Y has recogido 10 relatos, pero habrá otros muchos. ¿Ya estás escribiendo algo más? ¿Hay planes? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que ¿O esto fue una selección de lo que tenías? todo el mundo me dice que debería de hacer más relatos mineros y tal, ¿no? Y la verdad es que he pensado en ello, ¿no? Pero creo que tampoco es bueno acaparar uno, como te decía, ¿no? Hacerse uno el portavoz, porque esta es la historia de todos, de muchos. Hay muchísima gente que puede y debe de escribir otras cosas. Yo intenté plasmar en estos 10 relatos las 10 situaciones comunes a todos, sin entrar en individualismos ni en nada. He intentado plasmar situaciones de vida. ¿Qué pasa ante un rescate? Que da igual que las dos personas, el sepultado y el rescatador, se lleven bien o se lleven mal, se lleven a odiar familiarmente, da igual. Es un minero enterrado y un minero que va al rescate y va. Esa situación, pues se podrían poner nombres y apellidos, se podrían hacer 40 relatos parecidos a ese, pero yo intenté plasmar cómo ante un desgraciado accidente nadie duda. Todo el mundo se presenta voluntario y ahí no media el dinero. Ahí no media el dinero. O sea, tú cuando había un accidente, un compañero sepultado de algún tipo de manera, tú no ibas
a ganar otro día, tú ibas a sacar a aquel compañero y eso no se paga con dinero. Por ejemplo, ¿no? De los 10 relatos, por decirte, o cómo aquellos hombres que recorrieron cientos de kilómetros, miles de kilómetros, algunos vinieron del extranjero, de sitios donde había penumbra, vinieron a vivir el sueño de trabajar en un sitio donde daba igual que lloviera o no, que no iban a ganar un sueldo al final de mes, y creían que esto era pues el dorado. Vinieron miles y miles y miles y se quedaron la mitad o menos de la mitad, porque muchos pues no les gustó o no valían para la mina o lo que fuera. Son situaciones muy genéricas. ¿Y cómo estás viviendo este fin de la minería anunciado y ya ejecutado? Pues yo digo, siempre digo, yo creo que tenemos que ser muy respetuosos con las palabras, que tenemos que elegir sobre todo las palabras mayores, digamos, ¿no? No podemos hablar de transición justa, porque eso es intentar engañarnos a los mineros e intentar engañar al resto de la población. Transición es algo que te lleva de un sitio a otro, un periodo de que caminas durante un modelo a otro. Nosotros ya no estamos caminando, nosotros estamos parados. Este no es el modelo de transición. Y no es justa tampoco, porque de todos los actores que intervienen en la secuencia del carbón, las eléctricas, los empresarios, los ayuntamientos y los mineros en sí, solamente los ayuntamientos y los mineros han sido los que han salido realmente castigados. Entonces no es justa. Cuando una cosa es justa es que se carga el peso sobre todas las patas. Pero en este caso, las comarcas mineras y los trabajadores de las comarcas mineras, los mineros en sí, hemos sido los que hemos sufrido el cierre de la actividad minera. Que otro día me gustaría y te invito, habría que reflexionar sobre las mentiras sobre las que basaron la inminencia y las prisas para cerrar las minas, que resulta que ahora cuando hacen el reparto de bonos de euros en Europa para ayudar a las comarcas mineras para el proceso de descarbonización, resulta que Europa nos dice que nosotros no vamos a estar entre los países privilegiados del reparto porque eso es para los países que tienen minas ayudarles a cerrar. Pero que como nosotros ya cerramos, ya no tienen que ayudarnos a cerrar. Entonces, claro, también hay que explicar a ver quién toma esas decisiones y por qué aquella prisa, ¿no? Yo creo que se ha quedado congelada tu imagen, no sé, no te oigo nada ni nada, ¿eh? Sí, Ahora, la tuya también. Esto de vivir en la España vaciada y en las cuencas es el problema que tiene. Bueno, vamos a ir finalizando. Era un buen... Se había mal repartido la carga, una de ellas es esta, ¿no? Que al final seguimos en unas zonas con unas deficiencias terribles y es muy complicado que esto avance porque simplemente si hoy estamos hablando desde Ciñeras a Vero y que son 40 minutos a través de internet y no somos capaces a mantener una conversación digna tecnológicamente, pues eso ya dice mucho, ¿no? De cómo a las cuencas todavía, bueno, pues nos tienen. Pero bueno, ese sería otro debate, ¿no? También importante. Vamos a ir despidiéndonos, si te parece, Zana. Bueno, pues recordando a toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, esta delicia de libro, Relatos Mineros, de Juan Carlos Lorenzana, con prólogo de Julia Mazares, con portada de Cecilia Rueta, editorial Eolas, editorial leonesa, bueno, pues donde Zana ha plasmado sus vivencias y la de otros muchísimos compañeros y conocidos de las cuencas en diversos relatos. Y bueno, pues simplemente decir que agradecidísimos porque hayas dado ese paso, porque es muy importante que una persona que lo conoce y que lo vive lo escriba para que la gente lo lea, le guste más, le guste menos, lo vea más objetivo, menos objetivo, para que tenga el relato directo. Persona que ha vivido en las cuencas, que ha sido minero, persona además muy, muy honrada, que ha sabido muchas veces anteponer sus ideales a sus intereses. Es un breve paso por la política que, bueno, pues que supiste que a veces hay que dar un paso aparte al lado cuando, bueno, pues no se va por el camino que uno desearía y eso te honra también, como, bueno, pues como minero de pro. Y nada más, pues muchísimas gracias, te deseamos, aquí va por la tercera, me parece que hablabas de la quinta, que esto siga y que por lo menos, bueno, pues este granito de arena sirva para que la gente lo lea y entienda mejor el mundo de la mina. Que nada, que un abrazo y oye, esperamos verte por aquí a presentar otro libro o a lo que quieras cuando quieras.
Probablemente, si me entero de la fecha de lo de la presentación de Cecilia o lo que sea, Sí, te avisamos, claro, claro, te avisamos. iré encantadísimo porque bueno, pues hay que participar en todas estas cosas. Y muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí para estos momentos de literatura minera y de mantener la llama. Y siempre lo digo y lo digo en todos los sitios, gracias a ti porque eres la persona que ahora mismo mantienes todo esto en esta Bueno, provincia. estamos haciendo un poco de... Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos. Y a los demás, a los que nos están viendo en esta ocasión, pues nada, quedan emplazados a que sigan nuestra programación online, que habrá, pues bueno, también más sorpresas como esta, ¿no? Con autores vinculados al mundo de la mina. Hasta el próximo día.